¿Qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a este su espacio jurídico, donde reflejaremos y reflexionaremos juntos una de las ramas más importantes del derecho, la cual es el derecho notarial y registral. Tengo el placer de compartir micrófono con mis compañeros y colegas. ¿Qué tal? Un gusto. Omar de Jesús, Mesa Moreno y mi compañero. Brian Daniel Vargas Tobar, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Janet Belén Villocano. Por el cual los invitamos el día de hoy a una travesía sobre la evolución y el desarrollo del derecho registral notarial, a través cómo se ha fluido en la historia mundial y también cómo ha dado cambio aquí en México, tanto histórico y en la actualidad. Asimismo, durante los siguientes minutos abordaremos los temas de la estructura que puede tener un notario, qué actos de fe pública puede realizar y qué es en general la fe pública. Comenzando con el desarrollo de este podcast, me gustaría comentarles, ¿en algún momento se han preguntado en dónde surge o cuáles son los primeros antecedentes del derecho notarial y registral? Pues se supone que el derecho en sí, en base, todo el campo ha salido desde el tema de Roma, si no me Ujú. equivoco, que ha sido el pilar del derecho a través del mundial, Exacto. que ha sido la evolución de cada uno y ha puesto mucho acorde. Sí, de hecho, el derecho romano influyó mucho en el derecho que tenemos en nuestro país y en otros, por ejemplo, de Latinoamérica y como de Sudamérica o inclusive Ok. España. Sin embargo, existe un antecedente que puede ser el equivalente al notariado, que surge en el Antiguo Egipto. Aquí pues existía un problema, ¿no? Tenían actos de comercio donde no se daba fe pública de lo que se estaba realizando, inclusive no se registraban correctamente los actos de nacimiento, los nacimientos, matrimonio o defunción que tenían las personas. Por tanto, surge a raíz de esta necesidad la figura del escribano, el cual se encargaba de hacer registro de todos estos acontecimientos y actos jurídicos, los plasmaban en un papiro y los resguardaban directamente en alguna pirámide o algún templo. Esto principalmente para dar fe ante los dioses y el emperador de que el acto que se había realizado sí pasó tal cual como se estableció y como se plasmó en el papiro. Entonces tenemos este primer antecedente del derecho notarial y registral directamente en Egipto. Posteriormente ya viene el Imperio Romano, que era como lo comentaban, ¿no? Que se establecía un sistema más riguroso en donde el emperador verificaba directamente con los escribanos qué era lo que se registraba, incluyendo el pago de impuestos. Entonces, a raíz del pago de impuestos, pues el sistema se volvió más riguroso de qué debería contener ese tipo de instrumentos y cómo lo deberían de realizar. Al igual, estos se resguardaban para su posterioridad. Ya en un contexto diferente viene la Edad Medieval, en donde ya no solamente intervienen los faraones o interviene un emperador directamente, sino que ya viene el poder de la iglesia. Es decir, un sacerdote o un equivalente en la iglesia podría realizar ya este tipo de actos jurídicos, plasmarlos en papel y resguardarlos en sus templos. Por tanto, ya venía una fe más católica o cristiana. En esta parte viene a evolucionar con Carlos Magno y la Revolución Francesa, en donde se establece directamente las primeras instituciones de registro civil, quienes eran los encargados de registrar el nacimiento de las personas, el matrimonio e inclusive la defunción de las mismas. Y también se empezó a realizar un registro público, su equivalente en ese entonces, el cual transformaba el derecho privado en derecho público. Es decir, estos tipos de actos se registraban aquí para que cualquier persona pudiera tener acceso a ellos y evitar así los fraudes o cualquier otra índole de estos. Ya en el Imperio Español se perfeccionó directamente la figura del notariado y del escribano, el cual pues ya es directamente más estructurado. ¿Por qué? Porque intervenía directamente la corona debido al pago del impuesto y los tributos. Y posteriormente a esto, la figura del notariado pasó durante la colonización a nuestro país. Igual manera, ¿qué nos puedes comentar acerca de este contexto más en nuestra nación? Sí, mire, principalmente vámonos un poquito más atrás en la cuestión de los mayas. Los tlacuillos manejaban todos esos registros, eran aztecas, esos registros por códices. Los códices son figuras, ¿no? A veces los marcaban en venados, etcétera. Esos códices manejaban los matrimonios, los nacimientos, las transacciones que se manejaban en esa época y principalmente tenían tierras, comunales para, hacer su sustento, ¿no? El calpuli, que era el encargado de esas tierras, pues obviamente, se heredaban para que las
comunidades, pues obviamente las trabajaron y era su sustento de vida. Como tú lo comentas, llega lo que fue la corona española y pues ahí empezaron lo que son los escribanos. Los escribanos, pues obviamente ya traen lo que es como ese papiros y registros más específicos para la cuestión de esas transacciones, ¿no? Vaya, pero a partir de la conquista, pues hubo muchas injusticias al realizar los despojos a esos indígenas. ¿Cómo fue esto? Pues obviamente, como comentaba, los códices, perdón, llegaban y les decían, pues quiero legalizar mi terreno, ¿no? Mi parcela, etcétera. Y como tal, pues obviamente estos fedatarios, perdón, estos escribanos les decían que no aplicaba porque no era parte de su dinámica administrativa que venía manejando la corona. Es decir, no seguían el proceso que ellos tenían. Es correcto. Entonces, como tal, pues obviamente pues le quitaron y hicieron un despojo con todos los indígenas, dejándolos literal en un estado de Indefensión, Definición, tal cual. definición tal cual, y por eso, pues obviamente le daban prioridad a los españoles, ¿no? Y a los hijos de los españoles para tener esos latifundios, de tierras, y pues el cabildo, pues obviamente había siendo más deferente para lo que son, los españoles. Sí, de hecho se me hace curioso que lo menciones directamente. Bueno, tenemos esa parte, ¿no? De que los aztecas tenían los primeros indicios de una propiedad pública, de una Exacto, propiedad comunal. Y directamente, pues eso puede remontarse, inclusive se unificó con el notariado que se estuviera manejando en España. exacto, Entonces, pues todo eso refleja ese conjunto de elementos que han conformado el derecho notarial en nuestro país. es correcto. Total, aparte de los casos, pues obviamente viene lo que es la independencia de México. Al venir la independencia de México, pues por todas estas desigualdades que se daban, pues los notarios o los escribanos empieza a decaer mucho en estos en el siglo XIX y se pierde toda esa profesionalización que se tenía y pues obviamente entra en crisis, ¿no? Pero se crea la que es la ley de notariado en 1901 y ya se empieza como a recuperar esta formalización y capacitación a lo que es hoy llamamos los notarios, ¿no? Ok, ok. Entonces podemos decir que también empezó más que nada también dividir los derechos humanos a partir de ahí. Para también la división del derecho de las propiedades tanto de los pueblos indígenas como españoles. Sí, de hecho, pues ya se hablaba de una propiedad privada, ¿no? ¿Por qué? Exacto, Porque en el sentido de que pues solamente en estos espacios podía entrar el quien tuviera el título, ¿no? Que le hubiera otorgado la corona. Entonces, correcto. ya se hablaba sobre un modelo que posteriormente iba a evolucionar a lo que conocemos actualmente. Ujú. Sin embargo, pues bueno, tenemos más antecedentes. Sí, mira, en este caso, pues como tal, ya tenemos lo que es ya en 1800, perdón, 1980, ya está formalizado lo que hoy conocemos ya como los notarios y tienen su régimen, sus reglas y esta como tal, pues obviamente es lo que se maneja con legalidad y lo que hoy lo llamamos la fe pública en el acto, ¿no? ¿Esto nos puedes un poquito más hablar tú? Sí, mira, un poquito más de la formalidad de las notarías en sí, porque ya se hizo un poco más coloquial decirle notarios en general, pero siguen siendo instituciones públicas, lo que tenemos entendido. Ya lo habían mencionado a través de la historia, como lo que fue evolucionando aquí en México, como fue evolucionando a través del mundo. Su función principal era tal cual establecer los bienes inmuebles e inmuebles de cada persona, o sea, tener un registro de propiedad único en el cual te garantiza que no seas despojado de él y puedas hacer uso mismo del objeto como a tu voluntad. Obviamente que no te contribuye, que no lleva a contribuir algo ilícito, algo contra la ley antimoral, siempre y cuando, o sea, es algo que ya hemos visto a través de la ley, que nos hemos demostrado que pues, las propiedades pueden ser uso de cualquiera, o sea, puede ser algo doméstico, comercial, en general, obviamente si así te pones a un negocio de venta de drogas, pues ya no te van a Claro. respetar todos tus derechos, y ya estaríamos entrando a otro tema más distinto, claro. Exacto, incluso también llegan a ser pues, como comunicadores e informantes Ujú. ante el SAT, por lo mismo, ¿no? Para que Sí, llevan para ese mantener manejo. regulado el pago de impuestos. Exacto, Son los auxiliares administrativos y también de la parte del fisco, así también lo podemos continuar. O exacto, sea, es un apoyo de legalidad y certificación. Es algo en común, no sé, algunos han tenido una experiencia anteriormente de ir a una notaría.
¿Por qué? Pues siempre el trámite más conocido, ¿cuál es? Los Los testamentos. testamentos, tal cual. Claro. El testamento. Oye, ¿sabes qué? Oye, ¿dónde tengo mi tema de mi propiedad? ¿Dónde puedo ver? ¿Cuál era el nombre de Ay, se me está olvidando. Registro público de la propiedad. No, aparte, cuando escribes tu casa, para tener el derecho de tu casa, Escritura tu pública. escritura pública. Entonces es una de las partes que ahí podemos encontrar con los notarios, o sea, tenemos la escritura pública. Sí, de hecho, también como lo comentabas, pues funciona como un auxiliar directamente representante del Estado. ¿Por qué? Porque son los que van a darle validad a los actos jurídicos. Exacto. Tan es así su importancia que inclusive la Constitución lo establece, ¿no? Ujú. Lo tenemos en el artículo 14, 16, 121 y en el 124. Sí, ¿cuál lo pide como una formalidad? Es más, si despegándome un poco del tema, si nos vamos con los temas, hay ciertos contratos que nos piden que tenga una formalidad, ¿cuál? Que esté avalado ante un notario público. Es correcto. O cuando hemos hecho a veces o un trámite legal o administrativo, que es lo que a veces piden los tribunales en general, una certificación, que nos apoya en el tema de certificaciones o la validez, pues un notario público. ¿Por cuál? Pues es el poder que le otorga el Estado en sí, Es por el correcto. cual también son imparciales, no pueden estar tanto del lado del Estado como tanto del lado de situaciones particulares. Entonces sí debe que buscar la fe y la legalidad en conjunto, porque pues, tiene un gran peso encima realmente verificar y dar validez a algo, a un bien, a un objeto tal cual. Claro, como tú lo comentas, una certeza y seguridad jurídica Ujú. como tal. Muy bien, retomando lo que mencionabas y lo que hemos estado mencionando durante todo el podcast, mencionabas algo sobre la fe pública. ¿Para ti qué es la fe pública? Mira, la fe pública, la cual es muy simple, esa es la confianza que le vas a otorgar al notario, el cual lo habíamos visto hace rato, ahí se me fue. Pues es a través del funcionario que certifique lo que es la existencia y la veracidad de ese acto que van a ir a realizar a esa notaría como tal, como si lo estás Sí, comentando. se le da una fe social. Sí, es Exacto. una fe tal cual social que cualquier individuo, cualquier sujeto va a una notaría, es pública, claro, y le da el servicio tal cual, pues la legalidad de un trámite. Muy bien, de hecho, esta fe pública no solamente se concentra en lo que es el notariado y registral, sino que también tiene otras vertientes. Por ejemplo, tenemos una fe pública judicial Exacto. de que, bueno, tenemos una problemática, algún conflicto y acudimos a un juzgado para que nos puedan ayudar a resolver el mismo. Entonces se deposita directamente la confianza en que hay gente preparada que nos va a poder apoyar. Ujú, También tenemos el derecho registral, por ujú. ejemplo, y hay uno que de hecho me parece muy acertado, que es el marítimo y el de aviación. ¿Por qué hago mucho énfasis en estos? Bueno, el piloto o Capitán. el capitán de la Ujú. embarcación son los encargados de dar fe también a los actos que se registren al momento de estar en vuelo o a lo mejor estar en alta mar. Por ejemplo, un capitán puede casar a alguien, puede registrar el nacimiento de alguien o inclusive puede registrar la muerte de alguien. Entonces, se le da fe pública porque al momento de que llegan al destino, entregan estos registros y se hace directamente de manera Legal. legal. Exacto. Entonces, esa fe pública no solamente se deposita en el notario, aunque sí es una figura muy importante en nuestra legislación, pero sí hay otras vertientes que también contienen esta fe pública. Directamente yo creo que muchas instituciones del Estado deben de tener esa fe pública, Claro. de que, bueno, pues la sociedad acude a ellos debido a que pueden resolverles o inclusive tienen gente capacitada para tomar los temas, ¿no? Es correcto. Y como aquí esta frase me gusta, dice, lo que el fedatario asienta se presume cierto mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? Pues que si este funcionario o esta persona profesional realiza ese acto, pues obviamente tiene lo que es la fe pública y la cual, la fe pública no tiene como es que tal a ser tan abstracta o abstracta, perdón, sino que también tiene unas ciertas características y esas características, ¿cuáles son? Pues la exactitud. No puede haber unas escrituras con errores. Sí. No puede haber estas ciertas cosas, o sea, es una exactitud impecable que esos notarios no tienen que tener ningún tipo de error. También la evidencia, pues obviamente el formato Tener el escrito es, resguardado. es correcto, el recito, esa evidencia que ellos están generando, ¿no? También, pues la objetivación, pues que viene, que es
Es una persona que no tiene conflictos de intereses y que no va a realizar y darle ese a favor de esa persona, que si esas personas vienen a hacer un contrato de compraventa, pues vienen y los dos tienen la misma oportunidad de realizar ese acto, esa objetividad. Con un Y principio de imparcialidad. es correcto. Y simultaneidad y naturalidad, pues simultaneidad se está realizando ese acto, les explica todos los trámites, les explica los procesos y los pasos que se tienen que llegar a hacer. En este caso, si vas por un testamento, si Los vas- asesora. exactamente, vas a realizar una escritura, qué es lo que es documentos que se necesita, cuáles son los procesos que se necesitan. Y naturalidad, pues obviamente con la tranquilidad de realizar esos trámites sin ninguna cuestión de, como comentamos, algún tipo de beneficio propio, ¿no? Sí, de manera imparcial, acudiendo directamente dos personas para Ujú. que el notario registre con exactitud La cómo se llevó a personalidad del cabo el notario. acto. Exacto. O en este caso, si va una persona a hacer un testamento, pues, la que va, que como es una Unilateral. unilateral, exacto, esa voluntad, pues, va la persona y simplemente realizar el trámite y sin problema le cuestionan que no está con alguna, no viene presionado, coaccionado y simplemente le hace esas cuestiones el notario a esa persona que va a realizar ese testamento, ¿no? Sí, de hecho también pues es muy importante tomar la importancia de esta evidencia que toman los notarios porque se vuelven instrumentos. Esos instrumentos pues obviamente son vinculantes jurídicamente. Exacto. Quiere decir que evitan conflictos o inclusive en caso de alguna controversia se puede presentar como una prueba. Entonces, esa es la magnitud que se le ha dado al notario en nuestra sociedad, que inclusive pues cabe resaltar que este debe de ser licenciado en Derecho. ¿Por qué? Pues el notariado no solamente ve testamentos, Exacto, ve muchas cosas relacionadas a materia civil, familiar, administrativa e inclusive ujú, mercantil. es correcto, Entonces, pues sí debe tener un alcance, un conocimiento, una noción de los principios básicos que rigen las materias, ¿no? exacto. Y todo lo que acabas de comentar, pues este es un acto solemne. ¿Y cómo se le llama a los actos solemnes? Pues es la adopción de fe, que el mismo Estado, como habíamos comentado anteriormente, el Estado le otorga a esos notarios para realizar esos actos jurídicos, ¿no? Muy bien, como lo hemos estado comentando, pues el punto de hablar sobre este tema y los antecedentes es aterrizar cómo ha ido evolucionando durante la historia, de manera internacional como la del país, así como cómo se ha ido estructurando esta función que tiene el notario público. Primero comenzando como un servidor público directamente y ahora Ujú, más como una preparación. ujú, Una persona, un licenciado, al que se le da fe por simple hecho de estar preparado y contar con las herramientas para poder ser el interventor es correcto. en este momento. ¿Tú qué nos puedes comentar acerca de tu experiencia durante todo este viaje? ¿Qué te puedo comentar en sí? Ya se me fue. Bueno, yo principalmente quiero hacer esta pequeña reflexión. A través de todos estos tiempos hemos visto la evolución del notario, pero a la actualidad hay que tener mucho en cuenta la corrupción que se puede llegar a manejar, que tienen que ser personas limpias de intereses de conflictos. Y principalmente el hecho de que no se dejen guiar por la cuestión de la situación trascendental que pasa el país. O sea, tiene que ser una persona profesional y de alta ética y moral, principalmente. Sí, que no se ponga en duda la fe pública, ¿no? Por ejemplo, con la fe pública judicial, que actualmente pues está tambaleando, ya no hay la misma confianza jurídica que se tenía. Exacto, Entonces, pues proteger la figura del notariado, que al fin y al cabo se ha establecido de esta manera autónoma por esa cuestión de imparcialidad con las partes y con el Estado. exacto. Esa confianza que no se pierda, porque a fin de cuentas seguimos siendo profesionales y se puede caer en algún tipo de corrupción y principalmente tener esa capacitación, esa ética, moral y valores del profesionalismo del derecho como tal, ¿no? Sí. Tenemos en sí que obviamente los notarios manejan lo que son diversos retos, entre esos retos, pues obviamente lo que es la imparcialidad, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, puedo decir, no sé, ¿qué sería bueno? Excluyente, no excluyente. No, mira, realmente, mira, la fe del notario siempre va a ser muy, muy indispensable, demasiado, porque lo habíamos visto en la fe pública en todos los momentos que nos pudiste demostrar.
Va a ser importante, ¿por qué? Porque una de sus partes de con ellos es tal cual cuidar el registro de cada una de las certificaciones, los bienes de cada persona, la garantizar. Es como cuando hemos aprendido a través del derecho, que mucho de las gentes lo conoce como nombre de... Ay, se me va el nombre. ¿Cómo se llama cuando te dicen que es tu garantía de vida, de familia? ¿Garantía de vida? No, es como cuando dices... tiene un nombre, no sé ¿Constitutivas o No, qué? es que se me fue. Bueno, en sí te da una garantía al tener ese Una sello, certeza, ¿no? exacto, No sé, ese sello evidencia pero en sí, que te ¿quién da lo puede, el... quién lo vigila, quién lo regula? Es que directamente hay un consejo notarial, Exacto. Ajá. colegio Colegio notarial, notarial y tienen su... quienes son los encargados de verificar que los notarios verdaderamente estén especializados en lo que van a realizar. Asimismo, que los actos que realicen no sean parcial hacia alguna parte Ujú. o tenga algún acto de corrupción. Entonces, viene esta figura a regular a cada notario. Que aparte también tienen su propia ley, la ley de notarios que había Que comentado. también viene es legislativa. Exacto. Pero, cuáles serían las bases o los requisitos para llegar a ser notario? Bueno, principalmente ser licenciado en Derecho, Y mayor de Ujú. edad. ser obviamente mayor de edad. Ok. Tener mínimo 2 años de experiencia en ese sui generis. De hecho, en muchos notariados, por ejemplo, vi que aquí en Guadalajara es muy común que Ujú. para llegar a ser notario tengas tus prácticas en una notaría. Es correcto. Entonces, todo ese tipo de requisitos pues refleja la preparación que debe tener un notario, Y ¿no? aparte aprobar un examen. Sí, recordemos que en 1980, por Ujú, una legislación del Distrito Federal, se ujú. aprobó este examen notarial, en Exacto. donde, bueno, se te dan las bases y tú tienes que aplicarlo y aprobarlo para poder acceder a este. De hecho, si no me mal Y recuerdo, creo que el Distrito Federal fue uno de los pioneros, ¿no? En establecer los notarías. Pues quizás no uno de los pioneros, porque recordemos que el derecho notarial ha ido evolucionando y se ha estado estableciendo de diferentes exacto. maneras. Sí, pero quien te lo puedo decir, sé que ha evolucionado y ha cambiado a través de la historia, pero en sí el que lo ha formalizado y lo ha establecido ante legislación creo que fue el DF. Sí, pero principalmente porque ahí se concentra el poder, ¿no? Exacto. Ahí está el poder legislativo, quien es el que va a establecer la ley notarial, las reformas que va a Ujú. tener. Sin embargo, pues recordemos que hay una autonomía entre cada estado. Exacto. Entonces, el colegio de notarios puede ser inclusive poner requisitos solamente aquí en Jalisco y en Guanajuato tener Otros otros requisitos. requisitos. Ok. Sin embargo, todos siguen una misma vertiente, ¿no? Ser licenciado en Derecho, mayor de edad y estar especializado en lo que vas a realizar. Aparte, pues, obvio, lo más importante, que pues, obviamente es AFET, la del Estado, pues obviamente te tienes que dar de alta ante el Estado diciendo, pues, soy un notario, ¿no? Que es el que te da esa Que uno fe también de para los realizar requisitos esas es que actividades. te lo tiene que evaluar el gobernador de cada estado, ¿no? Aquí en estado de Jalisco, para ser notario también te lo tiene que evaluar el gobernador, que es el que te da la licencia. Ah, se no sabía. Era de Bueno, ¿te cambio. gustaría agregar algo más? Nada, de hecho no. Yo digo que todo con impulso procesal todo se mueve. Muy bien. Bueno, pues esto fue nuestro podcast sobre el tema de registro notarial y registral, su evolución que ha tenido en la historia en un contexto mexicano y la fuerza de la fe pública. Bueno, gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y doctrinal. Soy Janet Belén Vadillo Cano. Yo soy Omar de Jesús Mesa Moreno. Y Brian Daniel Vargas Tovar.